La teoría fundamentada como una opción metodológica cuyo fin es generar teoría de manera sustantiva, tiene cuatro grandes macroprocesos, los cuales se observan en la lámina. Vemos el primer macroproceso, diseño de la investigación, luego recolección de información, análisis de la información y generación de teoría. Cada uno de estos macroprocesos contiene unos procesos como son, en la primera parte, el diseño de la investigación, vemos como un subproceso muy importante es la definición del problema. Esta definición del problema nos conduce al establecimiento de los objetivos, propósitos e intencionalidades y también a las grandes preguntas que van a permear todo nuestro proceso de investigación. De alguna manera, este proceso de definición del problema es el que nos marca y el que nos orienta a cualquier decisión ontológica y epistemológica a seguir en nuestro estudio. En la lámina, en este apartado como proceso dentro del macroproceso de diseño e investigación, no está señalado la revisión teórica, sino que aparece para el segundo macroproceso. Sin embargo, está implícito este proceso de una revisión teórica inicial que precisamente nos permite hacer ese recorrido contextual, ese recorrido de ese estado del arte acerca de lo que se ha hablado en atención a la temática que nosotros nos interesa investigar. El segundo macroproceso, recolección de información, contiene el proceso de la entrevista y de otra revisión teórica. Estas entrevistas, para realizar estas entrevistas, de alguna manera tenemos que definir, pero no una definición que no es una definición tan tajante como la investigación cuantitativa. Esa definición de los informantes clave va a ser a medida que transcurre el proceso de investigación, el proceso de recogida de información, vamos a ir definiendo cuáles son esos informantes clave. Esta parte no excluye, o la teoría fundamentada no excluye el uso de otras técnicas de recolección de información. Sin embargo, siempre hay una mayor preponderancia de la entrevista. También podemos tener como técnicas de recolección de información el análisis de documentos y la observación de los informantes clave. Vemos en el tercer macroproceso el análisis de la información, unos procedimientos muy interesantes que son características de la teoría fundamentada. Estos procedimientos tenemos el muestreo teórico, el método comparativo constante, en la lámina se dice MCC, método comparativo constante o método comparativo continuo, además de las codificaciones. Las codificaciones a utilizar dentro de la teoría fundamentada va a depender de la perspectiva de teoría fundamentada que seleccionemos, pero en este sentido tenemos tres tipos de codificaciones: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. En este macroproceso de análisis de información, nosotros comenzamos de una vez a escribir la teoría, una escritura inicial de esa teoría. Esa escritura inicial de alguna manera ya nos conduce a una primera generación de teoría. El que sería el cuarto macroproceso, la generación de teoría, que está permeada o está orientada en atención a la saturación teórica, tal como se observa en la lámina. Pero ¿qué es la saturación teórica? La saturación teórica sencillamente es cuando en nuestra búsqueda, en nuestro análisis de información, nos damos cuenta que no hay nuevos hallazgos que de alguna manera tributen a la teoría que está emergiendo de nuestra información, del contexto en el cual estamos investigando. Por supuesto, esta generación de teoría básicamente tiene el proceso de su escritura y de su presentación, razón por la cual esa escritura y esa presentación debe estar de manera sistematizada y con mucha coherencia para que sea entendida por toda la comunidad científica interesada en nuestro fenómeno social que estamos investigando. Es interesante en la lámina cómo se muestra la flecha negra, el cual transversa todos estos cuatro macroprocesos por algunos procedimientos que son procedimientos fundamentales en la teoría fundamental, que son la toma de nota, las escrituras de memo o escrituras de memorando y la comparación constante. Estos tres procedimientos
van a estar presentes, y por eso que nosotros tenemos que de alguna manera revisar y estudiar acerca de estos tres procedimientos, porque lo vamos a estar manejando en el transcurso de toda la investigación. Es interesante recalcar que en la lámina nos presenta una zona de interacción. Esta zona de interacción, ¿qué nos quiere decir? Sencillamente que los macroprocesos en la teoría fundamentada no se dan de manera lineal, no son primero uno, luego otro, sino que sencillamente a veces se superponen. Por eso que aparece esa zona de interacción. Esto es interesante porque, tal como fue explicado, los macroprocesos parecieran que fuesen de manera lineal. No, en la teoría fundamentada, estos macroprocesos se dan de manera tal que podemos ir construyendo una espiral virtuosa en ascenso en atención a esa generación de teoría emergente. Y también algunos autores plantean que la teoría fundamentada es una helicoide también en ascenso, por lo mismo que explicábamos anteriormente acerca de la no linealidad de la ejecución y el desarrollo de los macroprocesos.